Con una mayoría inédita oficialista, la Asamblea Nacional inicia hoy un nuevo periodo de 4 años. Son 137 asambleístas que la integrarán. 100 corresponden al movimiento Alianza País y sus aliados, y los 37 a la oposición. Gabriela Rivadeneira, la asambleísta más votada del país, presidirá la asamblea, mientras que las dos vicepresidencias la asumirán sus coidiarias, Rosana Alvarado y Marcela Aguinaga. El oficialismo tiene ya definida la agenda para los primeros 100 días, en las que aparecen temas como la ley de comunicación, reformas al Código Penal, que el propio presidente Correa las anunció en la última cadena sabatina. Para analizar y profundizar el tema nos acompaña ya el asambleísta Mauro Andino y el catedrático universitario doctor Jorge Zavala. Bienvenido a ambos. Mauro, buenos días. Doctor Zavala, buenos días. Mauro, ¿todo listo para la asamblea nueva? Para el periodo nuevo. Gracias, buenos días María Josefa, un saludo al doctor Jorge Zavala. Efectivamente, hoy va a ser un día histórico para la patria porque se inicia un nuevo proceso legislativo y a pocos días el presidente de la República asumirá nuevamente este mandato, algo inédito en relación a lo que ha pasado en los años anteriores o en las décadas anteriores, en que no había presidente que pueda culminar precisamente su periodo, o la asamblea que no tenga esos graves problemas de inconsistencia, de broncas, de una serie de hechos nefastos. Pero aspiramos que por el bien del país este proceso democrático continúe adelante, María Josefa. Mauro, ¿cómo usted autoevalúa el rol fiscalizador de la asamblea, del periodo que acaba de terminar, y qué futuro le ve al próximo? Bueno, yo personalmente, perdóneme que ponga el yo, tuve la oportunidad... No, es un programa de opinión, eso es lo que quiero, que usted opine, sí. Así es. Sí. Personalmente, yo tuve la oportunidad de impulsar 9 juicios políticos en contra de los 9 ex vocales del Consejo de la Judicatura, a la cabeza Benjamín Ceballos. En esos procesos políticos, con documento en mano, con pruebas, con una serie de evidencias que demostraban que los 9 vocales debían haber sido procesados políticamente, censurados y destituidos. ¿Qué pasó? La oposición se convirtió en los mejores aliados, en los mejores padrinos de aquellos vocales, y no se pudo conseguir este objetivo. Aparte de ello, miles de requerimientos de información por parte de una gran cantidad de asambleístas, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para hacer un control de gobierno, para fiscalizar. Igual lo que hizo Fernando Cordero, prevenir antes de que se puedan cometer ciertas acciones, por ejemplo, en perjuicio de los gobiernos autónomos descentralizados, y entregarles precisamente el presupuesto que se requería. Es decir, que desde mi punto de vista se ha cumplido, aunque a lo mejor algunos dirán que faltó llevarles al banquillo de los acusados a aquellos que posiblemente debían haber sido sancionados o censurados políticamente. Mauro, está con nosotros el doctor Jorge Zavala Egas y quería su opinión con respecto a esto en particular. La asamblea anterior, el periodo anterior, ¿cómo cumplió su rol de fiscalizador? Y según el asambleísta andino, pues lo ha hecho bien. ¿Y cuál es el futuro que usted le ve a este próximo periodo? Sí, buenos días. En primer lugar, Mauro Andino, muy buenos días, mis respetos. Pero discrepo absolutamente con la visión que tiene Mauro de su propia autoevaluación. La asamblea que se inaugura hoy es inédita, porque se inaugura una especie de ministerio de la legislatura de la función ejecutiva. Es decir, va a haber un director, un diseñador de la legislación ecuatoriana, va a haber los orfebres que fabrican y ornamentan esa legislación, que es la Asamblea Nacional. No va a haber debate con los grupos de minorías, y si el debate hay será mínimo. Es decir, una rutina del Ejecutivo a través de la legislatura. No creo pues que vaya a haber juicios políticos, ni fiscalización, ni control al Ejecutivo, siendo el jefe de la legislatura el propio Ejecutivo. Eso de la magnificencia de las 3 damas que van a presidir la Asamblea, pues eso también es un simbolismo, porque quien va a presidir la Asamblea es el propio Ejecutivo, y por lo tanto lo demás son piezas ornamentales para hacer un eufemismo de democracia. ¿Qué ha pasado en la Asamblea pasada? No me pueden decir que ha habido fiscalización, pues yo pregunto, ¿en qué quedó la fiscalización al famoso triunvirato del Consejo de la Judicatura pasada? Ese que se apropió de todos los jueces, ese que le entregó los jueces al Ejecutivo, ese que ha sometido a los jueces a procesos disciplinarios, que ha encarcelado a 6 jueces
por sentencias. El de Rodríguez, Yávar y... Exacto, en la troika. ¿Y qué pasó con eso? Hubo la propia Comisión Internacional de Vedurías que fueron los que censuraron, pero el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional no dijo ni media palabra. ¿Qué pasó con todo eso? Es decir, no nos podemos engañar. Yo respeto mucho a Mauro Andino, yo sé que está obligado a defender una gestión del Ejecutivo, pero no podemos defender lo indefendible. Por lo tanto, yo creo que no tenemos segmentos de intervención entre grupos de minoría y mayoría. No se fomenta ahí lo que hay una asamblea de oposición, no se da espacio a la oposición y en consecuencia, si eso es reflejo de la votación popular, eso precisamente los dirigentes son los que tienen que sopesar para darle al país una opinión nacional de lo que sucede en el Ecuador. Esa es mi visión. Mauro, en el tema legislativo hay pues una prisa y un apuro, incluso un debate de qué texto va. Me refiero a la ley de comunicación, tan querida por el movimiento de Alianza País. Ya pues ahora es el momento, porque si no se dispersan las ovejas y no va a poder ser aprobada. ¿Qué importancia tiene para Alianza País y la Asamblea el contenido de esa ley? Bueno, primero yo respeto igual el criterio de Jorge Zavala, un gran jurista que tiene el país, pero ninguno de nosotros estamos obligados a pronunciarnos de tal o cual manera. Tenemos libertad para decir lo que queremos, accionar para hacer lo que igual nuestra conciencia quiere. Sería absurdo pretender decir que somos ovejas, como usted acaba de enseñar, María Josefa. No, somos seres humanos, igual que cualquiera de ustedes, por un lado. Por otro lado, el pueblo ecuatoriano, de manera voluntaria y mayoritaria, designó a Rafael Correa para que dirija los destinos del Ecuador 4 años más. Sí, eso sí, lo que queríamos es la ley de comunicación, sí, sobre la importancia de la ley de comunicación. Vamos allá, sí, permítame, sí. Somos 100 asambleístas, es la decisión del pueblo, hay que respetar, es una mayoría, y a la minoría también se ha respetado, y muestra de ello es que gran parte de los proyectos de ley que se aprobaron en la asamblea se lo hizo precisamente con el voto de la minoría o de la oposición. En lo que tiene que ver ya al proyecto de ley de comunicación. Sí, es verdad que hoy el bloque de asambleístas ha puesto dentro de los primeros 100 días prioridades a varios proyectos de ley, entre ellos al proyecto de ley de comunicación. ¿Por qué? Porque primero es un mandato constitucional y que la asamblea, que el día de ayer concluyó sus funciones, quedó en mora. Porque dentro de la Constitución se establece que en el plazo de 365 días, entre otros proyectos de ley, se tenía que aprobar la ley de comunicación. Segundo, el 11 de mayo del 2011, el pueblo ecuatoriano en la consulta popular le dijo a la Asamblea que sin dilatorias tenía que aprobar un proyecto de ley de comunicación y no lo ha hecho. Ante ello, esta Asamblea está en la obligación, está en el deber legal y constitucional de aprobar una ley de comunicación, sí, y ¿por qué no? La que nosotros hemos trabajado, que desarrolla los derechos de la comunicación sujetos al marco de la Constitución y a los instrumentos de carácter internacional. Mauro, seguimos con usted. El otro proyecto legislativo es el tema penal. ¿Cuál es la importancia que usted le da o qué áreas o qué aspectos de ese código cree que son urgentes para el Ecuador? Bueno, primero, nuestra intención es dejar atrás de ese código penal que data de hace 70 u 80 años, un código penal que está en contraposición inclusive a la Constitución garantista de justicia y de derechos que hoy tenemos y que también podría estar en contraposición a tratados o convenios internacionales fundamentalmente de derechos humanos. Ante ello, con este nuevo Código Integral Penal, este proyecto, aspiramos de una manera pues determinar nuevos tipos penales que no están tipificados y que generan impunidad. Asimismo, pues lo que queremos es actualizar la normativa, procesos más ágiles, más dinámicos, sancionar al crimen organizado, el lavado de activos, la violencia intrafamiliar, en fin, una serie de delitos que van generando preocupación. Paralelamente, sin olvidarnos de lo que tiene que ver con la rehabilitación social, la ejecución de penas, los adolescentes en conflicto con la ley penal, es decir, acciones sumamente importantes. Así es un código integral penal que va más allá, María Josefa, de aproximadamente 1000 artículos. Es decir, que es Y sobre esa integración, Mauro, quiero
Y sobre esa integridad o ese sentido integrado le quiero preguntar aquí al profesor Zavala también sobre el cuidado y las observaciones que se han venido haciendo sobre este Código Penal, en especial porque se convierten en delitos, profesor, algunas cosas que antes no lo eran. Mira, yo no comprendo a veces a Carondelet. Por un lado, en el Código Penal, dice Mauro, en la Asamblea Legislativa se pretende ponerlo a tono con las convenciones internacionales. Cosa rara, porque los jueces de Carondelet al mismo tiempo le hacen caso omiso a las convenciones internacionales y condenan a algunos por desacato, como en el caso del Universo, a otros por sabotaje y terrorismo, como en el caso de la dirigente de los maestros. En fin, yo quisiera saber que si hay alguna coherencia. Si se va a hacer una asamblea de Carondelet, como es ahorita, se va a hacer justicia por jueces de Carondelet, como es ahorita, por lo menos que Carondelet se ponga de acuerdo en lo que quiere hacer y nos diga qué quiere hacer en el Ecuador. Pero no puede ser que el portavoz, como un hombre inteligente como Mauro Andino, diga que van a hacerse a tono con lo moderno y con las convenciones internacionales. Y al mismo tiempo el otro brazo del gobierno, que son los jueces de Carondelet, sentencian contra las convenciones internacionales. ¿Quién puede entender una política criminal o una política penal de Carondelet en ese sentido? Yo por eso creo que lo primero que exigimos los ecuatorianos es que se pongan de acuerdo en Carondelet mismo, porque si no vamos a estar con estas faltas de sintonías entre unos y otros a cada momento. Existe un solo poder que ha querido el pueblo ecuatoriano, el poder total, pero por lo tanto los dos brazos que se pongan. Hablando de temas internacionales, se me acaba el tiempo y solamente quiero una pregunta. El artículo 11 de la Declaración de Principios dice: los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Artículo 11. Esto significa, en otras palabras, que el funcionario público no puede llamar de excesos de la prensa o de ofensivas cosas de la prensa. ¿Qué significa este artículo? Lo que significa es que la autoridad pública no puede ampararse bajo una figura de protección a la autoridad para cercenar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Eso en definitiva es lo que sigue. Por lo que eso no les gusta, por supuesto, a Carondelet. Y a Carondelet, repito, yo le pido es coherencia. Yo creo que los legisladores de Carondelet y los jueces de Carondelet deben hablar el mismo idioma. Y ahí podremos entender y creer algo. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Mauro, muchísimas gracias por estar aquí. Habrá más tiempo. Algún día que no exista cadena, podemos conversar más del fondo del asunto y del interés legislativo. Gracias, profesor, siempre por estar aquí en Desayunos de 24 horas. Amigos, nos vamos al segmento de Economía y Usted.